Hola, sean todos bienvenidos a nuestro programa sobre la verdad de la Biblia, de la palabra de Dios. Eh, es necesario poder entender lo que Dios habla a través de su palabra para poder conocer la salvación. Y en este tema de hoy vamos a hablar un tema con referencia a la importancia de estudiar la Biblia, que es la palabra del Señor. Así que con la misma Biblia, vamos a ir viendo, ¿no es cierto?, textos que nos hablan cómo poder estudiar la Biblia de una manera mejor. Es tan necesario porque hoy en día se sacan doctrinas de un versículo, pero en realidad nosotros a través de la misma palabra nos vamos a encontrar que es necesario poder, para sacar una doctrina, tener que buscar todos los versículos que hablan sobre ese tema, ¿ya? Por eso que en este estudio vamos a tratar de llevar al público a través de este programa las diferentes doctrinas, ¿ya? Pero el día de hoy, a modo de resumen, vamos a ver sobre la importancia de la Biblia y cómo la misma Biblia nos habla con referencia a cómo poder, ¿no es cierto?, estudiar la misma palabra de Dios, entendiendo que Dios y su voluntad se revela a través de este libro que es la Biblia. Este libro está escrito por 40 autores aproximadamente y tiene un total de 66 libros, ¿ya? Está el Nuevo Testamento y también está el Antiguo Testamento. Bien, y vamos a ir a la misma palabra de Dios en el libro de Segunda de Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 16, nos dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que ver, que toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, ¿ya? Por eso que es tan necesario entender como punto número uno que Dios fue el que inspiró a escribir este libro sagrado que tenemos nosotros los creyentes. Bien, en el libro de Amós, en el capítulo 3, nos habla acá el profeta Amós, en el versículo 7, Amós 3, 7, dice: porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Importante, ¿no? De esa manera, ¿no es cierto?, Dios se revela en la antigüedad se revelaba al pueblo de Israel a través de los profetas, y todo el Antiguo Testamento fue escrito, la gran mayoría, por profetas, ¿ya? Y de esa manera el pueblo conocía la verdad de Dios a través de los profetas. En el Nuevo Testamento tenemos que Dios se revela a través de los apóstoles, ¿ya? Todo el Nuevo Testamento. Y en el libro de Hebreos, vamos al libro de Hebreos, en el capítulo 1, en el versículo 1 dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. O sea, aquí el apóstol Pablo, escribiéndole a los mismos hebreos, le estaba diciendo que Dios había hablado muchas veces en la antigüedad por medio de los profetas, pero dice que en este tiempo Dios constituyó a su Hijo y se ha revelado, ¿no es cierto?, al hombre a través de su Hijo. Y el Hijo de Dios fue el que le entregó estas verdades que están en el Nuevo Testamento a los apóstoles. Bien, entonces tenemos que entender de que Dios es el que inspiró este libro, pero Dios también lo hizo a través de profetas y apóstoles. Es importante entender eso, cómo Dios, ¿no es cierto?, nos habla
a través de hombres que fueron inspirados por Dios. Y en el libro de Salmos, en el capítulo 119, Salmos, la gran mayoría de ese libro de Salmos lo escribió David, ¿ya? En el capítulo 119, que es el capítulo más largo de la Biblia, en el versículo 105 nos dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, la palabra de Dios, este libro sagrado, es como una lámpara, ¿ya? Antiguamente la lámpara se usaba para alumbrar en la oscuridad, ¿ya? Hoy en día nosotros tenemos ampolletas que nos alumbran, ¿no es cierto?, y podemos ver de una mejor manera. Pero antiguamente era la lámpara que se podía, ¿no es cierto?, alumbrar en un lugar oscuro. De esa manera, Dios compara su palabra como una lámpara que alumbra en un lugar oscuro, en un lugar de tinieblas, hablando de este mundo, ¿ya? Recuerden que este mundo cayó y al caer, ¿no es cierto?, vinieron tinieblas sobre este mundo. Entonces, la palabra de Dios a nosotros nos alumbra nuestro andar, nuestro caminar. Por eso dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. O sea, la palabra de Dios alumbra el sendero de aquel que acepta a Cristo como su Salvador. En el libro de Segunda de Timoteo, volvamos al libro de Segunda de Timoteo, en el mismo capítulo, en el capítulo 3, en el versículo 16 y 17 nos dice así: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, el fin de la palabra de Dios, como ya decíamos en forma anterior, redarguir, corregir, instruir, enseñar, a fin de que el hombre, ¿no es cierto?, que cree, pueda ser perfecto en él, enteramente preparado para hacer buena obra, así como lo hizo Cristo. De esa manera la palabra de Dios nos enseña de que su misma palabra nos habilita para hacer toda buena obra, ¿ya? En el libro de Mateo, capítulo 22, en el versículo 29, Mateo capítulo 22, en el versículo 29, dice así: entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿Ya? Aquí Jesús tenía una controversia con los dirigentes de ese tiempo, de los judíos. Entonces Jesús le dijo que ellos erraban. ¿Por qué? Porque ignoraban las Escrituras y el poder de Dios. O sea, ellos habían sido adiestrados en la palabra de Dios, pero aún así ellos habían mezclado muchas verdades con cosas de ellos mismos, ya con doctrinas. Ya muchas veces le dice: pues vosotros enseñáis mandamientos de hombre o doctrinas de hombre, ya, porque habían mezclado la palabra de Dios con las doctrinas de los hombres. Entonces, una de las cosas que hoy en día la gente a lo mejor no entiende bien la verdad de Dios o la verdad de la palabra de Dios es porque ignoran las Escrituras en su totalidad. Y el fin de este programa es poder que ustedes puedan conocer a través de la misma Biblia lo que Dios nos habla, lo que Dios nos quiere decir con respecto a las doctrinas que Él dejó en su palabra y a las verdades que Dios dejó en su palabra. Ahora vamos a ir al libro de Romanos, en el capítulo 15, y ahí Dios nos va a mostrar, ¿no es cierto?, los beneficios que trae el estudiar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos trae beneficio a nuestra vida.
aquel que cree, aquel que confía. Y mire lo que nos dice ahí en Romanos 15, en el versículo 4, dice: porque las cosas que se escribieron antes, dice, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia, primero enseñanza, a fin de que por la paciencia, y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Ya? O sea, el estudio de la Biblia, el estudiar la palabra de Dios con oración, siempre es importante estudiarla con oración, va a traer a nuestra vida, nos va a enseñar, ¿ya? Nos va a traer paciencia, consolación también y esperanza. Esperanza, ¿no es cierto?, de una vida mejor, de una tierra nueva, donde mora la justicia. Son promesas que el Señor nos hace a través de su palabra. Y en este libro vamos a encontrar todas esas promesas que Dios les da a sus hijos, ¿ya? Entonces, trae beneficio el estudiar la palabra de Dios. Por eso que es tan importante estudiar la Biblia, ¿ya? Estudiarla por uno mismo. Ahora, si no podemos leer, escuchemos siempre, estemos siempre escuchando de la palabra del Señor. Y en el libro de Isaías, en el capítulo 40, Isaías capítulo 40, en el versículo 8 nos dice: sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. La palabra de Dios va a permanecer para siempre. A lo mejor no en un libro como hoy en día la tenemos, ¿ya? Porque por la eternidad la palabra de Dios va a estar. ¿Por qué? Porque aquellos que sean redimidos a través de la sangre del Cordero de este mundo van a disfrutar de la presencia de Dios mismo, ¿ya? En la tierra nueva. Y ahí es donde va a permanecer para siempre. La palabra de Dios va a permanecer para siempre. Es eterna. No tiene principio, no tiene fin. Hoy en día nosotros la leemos a través de este libro, ¿ya? Pero en el cielo va a ser en forma directa, ¿ya? Es eterna la palabra del Señor. Ahora, ¿con qué frecuencia debemos estudiar la palabra? ¿Con qué frecuencia debemos estudiar la Biblia? ¿Ya? Que es tan importante, ¿no? Y en el mismo libro de Josué, en el capítulo 1, Josué, en el capítulo 1, en el versículo 8 nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esa es una promesa que Dios le dio a Josué. Y en esa promesa Dios también le dice que debe meditar de día y de noche en el libro de esta ley. En ese tiempo estaba la ley de Dios y también habían libros extras que había escrito Moisés con instrucciones de Dios, ¿ya? Y a eso se estaba refiriendo Dios instruyendo a Josué, ¿ya? Pero hoy en día nosotros tenemos, como ya hemos visto, 66 libros para poder estudiar. Y el Señor, ¿no es cierto?, nos pide que podamos estudiar mañana y tarde de este libro, al levantarnos y al acostarnos, ¿ya? Es tan necesario, ¿por qué? Porque el estudio de la Biblia es como cuando nosotros nos alimentamos en forma física. Si nosotros no nos alimentamos en forma física, nos debilitamos. En forma física nos debilitamos, ¿ya? Si nosotros no estudiamos la palabra de Dios mañana y tarde, también nos vamos a debilitar en la parte espiritual. Recuerden que el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, por eso que es necesario meditar en la Biblia mañana y tarde, ¿ya? Es muy necesario para poder tener
espiritualidad y poder tener una comunión con Dios. Recuerden, en la palabra de Dios nosotros encontramos la voluntad expresa de Él hacia nosotros. Bien, y en el libro de Jeremías, en el capítulo 15, Jeremías, del profeta Jeremías, en el capítulo 15, y en el versículo 16 nos dice así: fueron halladas tus palabras y yo las comí. Jeremías hablando, ¿no? Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Ah? Interesante. Fueron halladas tus palabras, dijo Jeremías, y yo las comí. Cuando nosotros estudiamos la Biblia en la mañana, en la tarde, a cualquier hora del día, en el día más difícil porque trabajamos, ¿sí? Pero el que quiera hacerlo en el día también puede hacerlo, ¿ya? Pero lo ideal sería en la mañana y en la tarde, es lo que el consejo que Dios le daba a Josué. Y dice aquí que Jeremías, al encontrar las palabras de él, las palabras que le hablaba en forma directa, recuerden que antes Dios se revelaba en forma directa a los profetas y le hablaba y los mandaba al pueblo o lo mandaba a una persona en especial, ¿ya? Entonces dice que cuando él encontró las palabras de Dios, cuando Dios le habló, dice que él las comió, fue como un alimento, porque es un alimento espiritual. Como les decía anteriormente, es nuestro sustento espiritual, ¿ya? Y por eso que es necesario poder estudiar la Biblia para no desnutrirnos en forma espiritual. Dice, y tu palabra, después que las comió, dice acá, tu palabra me fue por gozo y alegría, ¿ya? Eso es lo que trae el comer la palabra de Dios, el estudiar la palabra de Dios. Trae como consecuencia gozo y alegría. Dice, de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Y ese es el llamado para cada uno de aquellos que nos están escuchando, a poder estudiar la palabra de Dios, día y noche, a poder, ¿no es cierto?, comer estas palabras como las comió Jeremías, ¿no es cierto?, para que puedas encontrar gozo y alegría en tu corazón. Que Dios te pueda bendecir y que puedas, ¿no es cierto?, encontrar la salvación por medio de Cristo y puedas escuchar su voz a través de este maravilloso libro que es la palabra de Dios, llamada hoy en día Biblia. Que Dios te bendiga.